Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Somos Open House, tu guía inmobiliaria. Y esta tarde me acompaña vía Google Meet Gloria Alzate. Ella es coach ontológico, certificada, mentora y asesora internacional, conferencista, entrenadora y especialista en liderazgo personal y mentalidad. Su misión es enseñar a vivir la vida desde el disfrute, la liviandad y la celebración. Así dice, mi misión es hacer esto por medio de sistemas de aprendizaje simples que generen además resultados, transformaciones de vida y que antojen a otros a ver y vivir la vida desde la dicha, el asombro y la celebración. Bienvenida a Marcando la Pauta, Gloria, ¿cómo estás? Hola Susana, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí. Hola, encantada de tenerte acá marcando la pauta y bueno, vamos a hablar hoy juntas sobre cómo usar nuestra conexión interna para alcanzar las metas ambiciosas. Súper, gracias por la invitación y qué rico que podamos aportar y agregar valor a los que nos estén escuchando. Y bueno, ¿qué consideras es lo principal que nos estanca, ¿no? Alcanzar nuestras metas, aún teniendo propósitos y metas claras en la vida. Bueno, mira, creo que lo más importante que desconocemos que nos estanca somos nosotros mismos. En nuestro sistema personal no tenemos algo muy importante dentro del radar y es que tenemos un equipo maravilloso que viene dotado perfectamente, o sea, tus emociones, tu mente, tu cuerpo y tu espiritualidad son tu equipo para avanzar por la vida a cualquiera de las metas que tú quieras. Entonces, el principal saboteador que genera estancamiento es no conocer ese equipo. Y en ese sentido, pues decaemos muchas personas, nos estancamos, procrastinamos, y generamos muchas situaciones que incluso pueden generar dolor, culpa, autocastigo, autocrítica, pero básicamente, Susana, es porque no nos conocemos, no sabemos de esta maravilla de equipo del que venimos dotados y que le podemos sacar el mejor provecho. Y Gloria, ¿cómo podemos empezar entonces ese proceso de autoconocimiento de una manera eficiente? Porque muchas veces se comienza por donde uno mejor piensa que lo puede hacer, ¿no? Y probablemente no es la manera adecuada. Requerimos guía para empezar con ese proceso de autoconocimiento. Si lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta, ¿por dónde entonces dar ese primer paso? Mira, ahí tocaste dos temas fundamentales. Uno, para esto hay personas que ya lo saben hacer y que te pueden acortar los procesos. Desafortunadamente, el 98% de las personas no cambia por elección, sino cambia por crisis o porque su vida ya de alguna manera lo llama obligatoriamente a que se mire internamente, a que vuelva y se conecte consigo mismo. Desafortunadamente también hay una mala idea, una idea equivocada de lo que significa aprender. Aprender no basta con entender. Hay muchísima información en YouTube, en las redes sociales, en cualquier cantidad de lugares en donde simplemente puede hacer que tú entiendas cosas, pero el cerebro no aprende por comprensión, el cerebro aprende por experimentación. Y si no entendemos que para aprender se necesita incorporar quiere decir que mi cuerpo y mis emociones acompañen lo que mi mente entendió. Entonces, cuando yo no incorporo, simplemente entiendo y puedo llenarme de una cantidad de información, que esto hoy en día se llama infoxicación, y simplemente escucho, leo libros, veo videos, escucho podcasts, etcétera, pero mi vida no cambia. ¿Y es por qué? Porque me quedé en el entender y tiene mucho más allá que hacerse. Necesita incorporarse y esto solo se hace a través de la recurrencia o de la repetición. Solamente el cerebro aprende así, no basta con entender. Entonces, básicamente es busca un mentor, busca un coach, y sobre todo no esperes a hacer del 98% de las personas a que elige cambiar porque ya le toca, sino es salirse de la caja y buscar ese 3% y decidir, ok, yo aquí puedo hacer algo, puedo buscar caminos probados, puedo conectarme con personas que ya saben conocerse, saben por dónde empiezo y sobre todo que me ayuden a incorporarlo. Entonces, básicamente es buscar ayuda, alzar la manito.
Así es, y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque creo que me incluyo también en ese perfil, ¿no? Estamos en esta era del autoconocimiento y estamos en una cursitis constante, haciendo todos los cursos posibles, leyendo todos los libros posibles, tratando de capacitarnos técnicamente en todo lo posible, pero dejamos a un lado probablemente el hecho de implementar, de adoptar en nuestros hábitos, en nuestro día a día y también en nuestra eficiencia, ¿no?, corporativa, en caso de algunas personas que también tengan algún tipo de actividad a nivel corporativo, pues realmente estamos implementando eso que aprendemos, o es que definitivamente solo lo estamos escuchando y vamos a ese próximo conocimiento sin vestirnos de él. Me gustó mucho esa metáfora, ¿no?, que estás utilizando del hecho de ponernos o vestirnos de ese aprendizaje. ¿Cómo lo podemos lograr? Sí, básicamente como te decía, hay primero que reconocer lo que te decía, el cuerpo, las emociones y el lenguaje son una coherencia súper importante con respecto al aprendizaje. Y para podernos conocer en principio es cómo nos relacionamos con cada situación de nuestra vida y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que es con quien definitivamente vamos a vivir toda la vida. Y cuando les pregunto a mis alumnas o les pregunto a las personas, ¿tú realmente te conoces? Básicamente no lo saben hacer. Y es cómo yo me voy a relacionar conmigo toda la vida y no sé qué cuento con emociones que puedo convertir en mis aliadas, que mi mente puede ser completamente mi aliada, que es importante revisar cuáles son los patrones de conducta que he tenido a través de las grabaciones de mi subconsciente y que finalmente son las que han dirigido mi vida hasta el día de hoy. Entonces es cómo definitivamente elijo dar un paso más en profundidad a hacer algo desde la estructura, no solamente desde, como hablábamos ahora, leer, leer, leer. Yo conozco personas que se leen 2 libros al mes y básicamente, vuelvo y te digo, llegan a un espacio de infoxicación que definitivamente también empieza a generar algo de no sentirse suficiente y entonces es ¿qué me pasa? Que no logro, ¿qué me pasa? Que no logro, a pesar de que he hecho tantas aprendizajes entre comillas, ¿no? Viendo pues en el sentido de lo que te estaba diciendo, que lo que es realmente aprender, Susana. ¿Y qué es lo que realmente nos hace pensar que somos incapaces? ¿Cómo podríamos salir de ese círculo vicioso en lo que esa incapacidad, ese pensamiento y ese diálogo interno negativo pues nos va anclando? Mira, hay algo muy importante que aprender y es lo que sucede con lo que nos entregan como información durante la vida, y culturalmente Latinoamérica nos entrega o aprendemos los latinoamericanos a ver lo que no. Entonces yo les digo a mis alumnas que son empresarias, ustedes se acuestan después de haber dicho que necesitaban hacer 20 tareas, hacen 18 y se acuestan pensando en las 2 que no hicieron. Entonces, básicamente, una de las cosas más importantes para aprender en términos de lo que significa la automotivación es aprender a celebrar lo que sí hacemos. Y respecto a la pregunta que me dices de que no soy capaz, es a empezar a entrenar nuestro cerebro en lo que sí sabe hacer o lo que sí ha hecho, es decir, pararse en la evidencia, Susana. Yo me paro en la evidencia, es como empiezo verdaderamente a entrenar a mi cerebro a recordar todos mis logros y no mis incapacidades, que es donde desafortunadamente nos enfocamos los latinoamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me enfoco en mi incapacidad, entre comillas, lo que hace es empezar un círculo o una espiral descendente en la que me juzgo, me critico, me culpo, me autocastigo. Eso me genera agobio emocional, agotamiento físico. Esa falta de energía me genera procrastinar más y empiezo en ese círculo de dolor hacia abajo en el que empezamos a desconocer quiénes somos realmente, ¿sí? Y ahí hay una desconexión. Y si esa espiral empieza mucho más y mucho más profundo, aparece la ansiedad, aparecen las depresiones, y ahí es cuando definitivamente hay una desconexión completa de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro hacer, y ahí es cuando definitivamente sí o sí, o pides ayuda o el cuerpo la pide a gritos. Entonces, básicamente, si te das cuenta, es en principio también
el no conocer que el cerebro necesita de la celebración para automotivarse. Si tú, al contrario, tienes esas 20 tareas, hiciste 18 en el día y te acuestas celebrando las que sí, seguramente si no hiciste esas dos era porque no eran tan importantes. Pero básicamente es cómo me enfoco en la evidencia y en mis logros, y esto es todo un entrenamiento, porque nuestro cerebro desafortunadamente está, para decirlo de alguna manera, Susana, malcriadito. Y esa malcriado que está es como te muestro a hacerlo nuevamente distinto y me apoyo en ti para lograr mis cosas, y no al contrario, por desconocer el poder de la mente, definitivamente perderme de ese aliado tan importante. No, Gloria, entonces, ¿cómo hacemos con ese cerebro malcriadito para empezar a formarlo ya estando grandes? Porque, bueno, lamentablemente nos malcriamos en el camino, ¿no? Y muchos ya tienen 20, 30, 40, 50 años con el cerebro malcriado. ¿Cómo empezar entonces a hacer ese cambio para lograr, en principio, un diálogo interno más positivo, ese discurso quizá más motivador, aprender a celebrarnos, pues esos 18 en vez de llegar al 20 y no castigarnos por esos dos que no logramos? ¿Por dónde empezar a hacer ese cambio, ese punto de inflexión que nos va a ayudar entonces a lograr nuestras metas desde una nueva conexión? Bueno, en principio lo que hay que hacer es un inventario de lo que tú crees. Empezar a estar muy presente. ¿Qué es la presencia? Es que tu esencia esté presente, y eso es el verdaderamente estar aquí y ahora. Es muy común en estos momentos tú escuchar todo el mundo decir hay que estar aquí y ahora, pero realmente entrenarse en estar aquí y ahora te genera una conexión con tu verdadera sabiduría y con tu mente supraconsciente y tu corazón, que es algo que, para que lo puedas entender, es la intuición. ¿Listo? Entonces la intuición tiene todo que ver también con que tú empieces a escucharte, a darte cuenta cuáles son esas creencias que te limitan, ¿sí? Y cuáles son esas evidencias que realmente te muestran si esas creencias son ciertas o no. Entonces, por ejemplo, yo no voy a ser capaz jamás de hacer ejercicio. Eso si tú te escuchas, puedes decir, ok, me estoy viendo pensando esto, esta es una creencia que me limita a hacer ejercicio. Entonces me puedo hacer una pregunta, y es, ¿esto es 100% real? O sea, ¿es 100% real que yo nunca puedo hacer ejercicio? Entonces, ahí empiezas tú a derribar un montón de creencias y a crear unas nuevas, pero esto se hace a través de la recurrencia y la repetición, o de técnicas de reingeniería mental, que es importante que las estudies o las hagas acompañado de alguien, porque pues esto no es tan simple como hacer afirmaciones, como tú escuchas, porque las afirmaciones en sí mismas que no apunten a las creencias limitantes que tienes, pues realmente no van a funcionar, porque haz de cuenta como que a mí me gusta el bistec y a ti te gusta el salmón. A todo el mundo no le funciona lo mismo. Entonces, las técnicas tienen que ser desde tu único ser irrepetible, y cuando tú sabes qué te funciona a ti, cuando tú sabes cuáles son tus propias creencias, puedes generar afirmaciones contrarias, porque esto es como un rayón neuronal, Susana. Tú tienes una creencia limitante que se ha venido rayando y retiñendo por experiencias o por situaciones que tú dices, esto es completamente cierto. Una creencia es algo que te dices tantas veces y tantas veces hasta que te lo crees. Y estas creencias pueden ser potenciadoras o limitantes. Entonces, cuando tú te escuchas esas limitantes, el cerebro no se queda con el vacío de simplemente sale la limitante, sino que hay que meterle en ese espacio, en ese rayoncito neuronal, una creencia nueva, pero tiene que ser desarrollada por ti mismo. Entonces la invitación para esto, más allá de simplemente cómo hacer, o de los tips tan famosos que escuchas en Instagram, en las redes, en YouTube, en todas partes, tip para tal, y lo guardan, etcétera, pero finalmente no terminan haciéndolo. Entonces, vuelvo y te digo, la invitación es a realmente ponerte la camiseta por ti misma y buscar un mentor, un coach, alguien que te apoye y te enseñe y te muestre el camino probado sobre cómo empiezas a hackear tu mente y a revisar esas creencias que no te han permitido estar en el lugar que quieres.
Maravilloso eso de hackear la mente, porque realmente hay muchos cambios que hay que hacer desde la no visualización de muchos patrones o de muchas creencias o muchas costumbres que, bueno, vienen allí de generación en generación y no hemos podido vislumbrar pues ese cambio porque evidentemente quizá estamos muy inmersos en esa dinámica, en ese sistema. Ahora, mencionaste hace rato que, bueno, de alguna forma ya es hasta trillado el hecho de hay que estar aquí y ahora, el tema del presente, pero si realmente todo el mundo estuviera en el presente, no tuviéramos estas estadísticas alarmantes de ansiedad, sobre todo elevadas en la pospandemia. Y entiendo que, bueno, la ansiedad es de las primeras emociones que lamentablemente nos sabotean para el logro de las metas. ¿Qué nos podrías decir en cuanto a la ansiedad como emoción? ¿Cómo podemos de alguna forma empezar a derribarla para empezar a lograr poco a poco ese pasito a paso de lograr nuestros objetivos, sobre todo de cara al 2024? Bueno, ahí tocaste algo muy importante y es derribar. Derribar, ¿por qué te quiero poner eso de derribar? En mi sentir, y lo enseño a mis alumnas, todo contra lo que tú pelees vas a perder. Este juego de la vida, para mí es un juego de la vida que se puede vivir desde el disfrute, la celebración, y tú puedes desbloquear niveles, pero no pelear con nada, porque contra todo lo que tú pelees, pierdes. La ansiedad ni ninguna emoción son positivas o negativas. Todas tienen luces y tienen sombras. Entonces, la ansiedad en su luz, te puedo contar que genera inquietud por el futuro. Lo que hace es que te permite ver y te permite prever lo que necesitas para avanzar y crecer. Esa es en su luz. Y mira que cualquier persona podría decir, no, la ansiedad es la peor emoción que puede haber en el mundo. Y la sombra de esa emoción es que anticipa situaciones que no son reales, ¿sí? Y eso hace que nuble tu claridad y que se instale mucho desconcierto, mucha angustia. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad? Cuando llegas a la ansiedad en su sombra, que es lo que la mayoría de las personas conoce, ya han pasado demasiadas cosas que no has querido mirar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante que yo te podría decir a ti y a los que nos están escuchando, Susana? Y es que lo primero que hay que hacer siempre como ser humano es decirse verdades, decirse verdades. Si tú empiezas a mentirte, empieza a haber una desconexión. Y cuando hablo de mentirte es, yo de pronto estoy estudiando o trabajando por un sueño de mi mamá, estoy estudiando, trabajando o haciendo tal cosa es porque a mi esposo le gusta, mi hija le gusta esto o porque las personas que van a decir de mí. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú entras en esta mentira, en decirte mentiras, empieza a haber una desconexión contigo. Y eso con el tiempo, sí o sí, va a mostrar episodios o de ansiedad o de depresión. Entonces, lo primero es cómo estás siendo tú, cuál es ese cuidado que estás teniendo por ti. Lo primero que hay que hacer siempre, y es siempre con super mayúscula, subrayado, negrita, como lo quieres ver, es volver a tu conexión emocional, espiritual y física. Ese es un cuidado de la estructura que no puede faltar. Cuando tú medio te estás desconectando de eso, empiezan a haber muchos episodios de desórdenes emocionales, de descontrol, de no tener norte, de empezar a sentir que la vida no tiene sentido, que no tiene propósito. Y cuando tú te desconectas de ti, fuera de eso te desconectas de tu pasión, que es realmente lo que a ti te jala. Somos seres expansivos, Susana. ¿Qué quiere decir? No es que queramos más, sino que queremos ver desarrollado nuestro potencial. Esto es un tema del espíritu, del alma. Y ahí es cuando las personas dicen, pero ¿por qué Mark Zuckerberg quiere más dinero si tiene todo? No es que quiere más dinero, él es también un ser expansivo que quiere desarrollar su potencial hasta cuando sea posible, hasta cuando la vida se lo permita. Y esto es la normalidad de las cosas. Entonces, la ansiedad, ni el miedo, ni la ambición, ni la envidia, que son emociones que tienen muy mala prensa,
son malas o buenas en sí mismas. Todas tienen luces y tienen sombras, y esto es parte de también conocer el equipo del que vienes dotada y saber que esas emociones vienen contigo en tu equipo, tú naciste con ellas, que quiere decir que las puedo usar a mi favor, pero al no conocerlas, siento que tengo que pelear con ellas, le digo que son malas, haz de cuenta como un chisme, o sea, el chisme de la gente, que es la información que me entregan, yo me quedo con esa y no entiendo verdaderamente cuál es mi relación con mis emociones, mi relación con mi cuerpo, mi relación con el dinero, mi relación con mi sexualidad. O sea, esa es la mía, no es lo que para ti es malo en el sexo, para mí puede que no lo sea, lo que para ti es malo con la envidia puede que para mí no lo sea. Entonces, es definitivamente volver a mirarte y a empezar a decir, ok, ¿cómo está mi relación en todas estas áreas conmigo misma? ¿Las conozco, no las conozco? Y desde ese lugar definitivamente decir, con estas cartas puedo jugar esta vida, puedo equiparme para tener esas herramientas que necesito para llegar a donde yo quiera. Bueno, Gloria, muchísimas gracias. Qué regalo tan bonito para toda la audiencia de Marcando la Pauta. Es buen momento de hacer ese balance, ¿no? De ver con qué contamos, qué logramos, qué no logramos, qué nos falta todavía por trascender para poder entonces dar los pasos necesarios y de repente, bueno, en esa resolución de año nuevo tengamos allí otras, digamos, otras oraciones y otras metas que queramos alcanzar porque ya logramos de 2018 y sepamos ver que logramos entonces 18 y no las que nos faltaron, ¿cierto? Una recomendación final que quisieras dar para cerrar esta entrevista, Gloria. Una recomendación final es que si tú quieres que en tu vida te aparezcan resultados y realmente empieces a ser generadora de ellos, empieza a dar eso que tú quieres para ti. Esa es una de las claves más importantes en la vida. O sea, si tú quieres que las personas te respeten, respeta. Si tú quieres que las personas te escuchen, escucha. Si tú quieres que las personas estén presentes cuando tú estás y te regalen disponibilidad, pues tú regálala. Uno de los pasos más importantes para llegar a donde tú quieres es ser esto que tú quieres. Córtate el camino de pensar que primero es tener, después hacer y después ser. La clave está en ser desde ya eso que tú quieres, eso que tú sueñas ser. Así que véase ser más elevado, imagínate cómo se comporta, cómo piensa, cómo habla esa persona que ya tiene los resultados que tú quieres, y esa es la clave para avanzar de manera más rápida con respecto a todo en la vida. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Hasta el momento he estado conversando con Gloria Álzate, coach ontológico, certificada, mentora y asesora internacional, conferencista, entrenadora, especialista en liderazgo personal y mentalidad. Estuvimos hablando esta tarde de usar nuestra conexión interna para alcanzar metas ambiciosas. Muchísimas gracias, Gloria. Un gran abrazo. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Somos Open House, tu guía inmobiliaria.